Sean bienvenidos en este hermoso día a nuestro estudio bíblico del Evangelio según el apóstol Juan. Hoy vamos a estar navegando por el capítulo 10, así que vaya abriendo su Biblia en el capítulo 10 de Juan y vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, que de verdad nos ilumina, nos enseña. Podemos aprender a vivir adecuadamente de acuerdo a tu palabra, Señor. Y en este momento nos presentamos delante de ti para compartirla. Te pedimos, Señor, que junto con nosotros nos ayude, Señor, a ir desglosando, aprendiendo y aplicando, Señor, las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Bueno, como le dije la semana pasada, vamos a empezar. La semana pasada dije que íbamos a empezar desde el versículo 40 del capítulo 9, pero vamos a empezar desde el 39. El 39 dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué es importante comenzar leyendo estos versículos? Es importante para entender. En estos versículos se nos dice con quién está hablando Jesús. Y al saber con quién estamos hablando Jesús, podemos entender un poco mejor a qué se refiere en algunas aseveraciones o algunas afirmaciones que él hace en el capítulo 10. Entonces, vamos a ir leyendo poco a poco el capítulo 10 para ir aprendiendo, para ir viendo qué es lo que nos enseña el Señor Jesús en este capítulo 10. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su voz llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Para empezar a ver qué quiere decir, lo primero es este versículo 6. Mire que dice: ellos no entendieron lo que les decía. Y aquí la pregunta es: ¿quiénes son ellos? Bueno, la respuesta es bien sencilla. La respuesta de quiénes son ellos es los fariseos, con los que está hablando en los versículos 39, 40 y 41. Entonces es importante que nosotros estemos claros para empezar a ver, tenemos claro con quién está hablando Jesús. Jesús está hablando con los fariseos. Y entonces a ellos les está diciendo, mire que dice, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Qué les está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo a ellos: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, lo que tenemos que entender ahora es a qué se refiere cuando habla de entrar por la puerta en el redil de las ovejas. Y está diciendo que el pastor entra por la puerta de las ovejas. Y el portero a este le abre y las ovejas oyen su voz. Todo esto es importante porque vamos a ir aclarando otras cosas que dice más adelante, pero tiene que prestar atención primero a lo que él está diciendo primero.
Entonces, en términos sencillos, el pastor entra por la puerta del redil. Piensen nosotros hablamos un poco más de establos, pero piensen en un lugar cercado donde están las ovejas guardadas. El pastor cuando va a buscar las ovejas, él no se salta la barra, sino que va por la puerta, abre la puerta. En el caso de Oriente, allá en Israel y esos lugares por allá, no es como el caso de acá de Occidente. Acá estamos acostumbrados a ver la imagen de un perro correteando a las ovejas y metiéndolas o sacándolas del redil. Allá no, allá el pastor entra y estuve leyendo un poco, hay una oveja que es como la oveja principal. El pastor llama a esa oveja y esa oveja viene, y cuando esa oveja viene, todas las demás ovejas le siguen. Es más o menos cómo funciona. Entonces, como la oveja y las ovejas conocen la voz del pastor, cuando el pastor llama, ellas van detrás de ese pastor. Pero suponiendo que usted y yo vamos a uno de estos rediles y empezamos a llamar a las ovejas nos ignoran, ni se mueven, no hacen nada porque no reconocen nuestra voz. Jesús está haciendo un símil, una comparación entre las ovejas y el pastor con las personas que le siguen a él. Entonces vamos a seguir leyendo para que podamos entender un poco más este asunto. En los versículos que siguen dice, volvió pues, o sea, como ellos no entendieron de qué Jesús les hablaba, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Empezamos a aclarar. O sea que cuando él dice ahí, el que no entra por la puerta, está diciendo el que no entra por mí, es ladrón y salteador. ¿Y qué es entrar por Jesús? Más adelante lo podemos ver, pero obviamente se refiere a creer en él. Entonces dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Antes que Jesús llegara, dice la Biblia que vinieron varios proclamándose a sí mismos como los Mesías. Pero los que eran de Cristo no lo siguieron, no les creyeron. Porque aun cuando una persona no es cristiana, por decir como nosotros le conocemos, no ha reconocido a Cristo, el que es de Cristo, cuando escucha la voz de Cristo, cuando escucha el llamado de su Señor, responde a ese llamado. Entonces Jesús dice, las ovejas no lo oyeron. Y repite, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esta ilustración es bien bonita, interesante, porque Jesús dice, el que por mí entrare, está hablando de los pastores y está hablando de las ovejas. El pastor entra al redil, el que entra a través de Jesús. Por ejemplo, en este tiempo, ya no hablemos de los fariseos porque los fariseos no están, pero en aquel tiempo los fariseos no estaban siguiendo la ley de la manera correcta, por lo tanto estaban fuera o no eran de los pastores del Señor. En este tiempo también, hay pastores que predican de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de su propio pensamiento, pero no se afirman, no se aferran a la palabra de Dios. Es más, hay pastores que no han sido llamados a ser pastores por el Señor. Entonces, esos pastores no son pastores. Sin embargo, uno que ha reconocido a Cristo, que ha sido llamado por Cristo, entra, en este caso, estudia la palabra, lee la palabra, y Dios le muestra lo que hay en esa palabra. Cuando Él lleva las ovejas del Señor, Él los lleva a lugares donde estas ovejas pueden comer buen pasto. Pasto delicado, dice allá el Salmo 23. Entonces, nosotros todos debemos saber, debemos tener nuestros oídos afinados, escuchar la voz del Señor Jesús, porque el que no escucha la voz del Señor Jesús no es de su oveja.
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo es un versículo que tradicionalmente, cuando se habla del ladrón, se aplica a Satanás, y sí se puede aplicar a él, pero la interpretación primaria, como hemos venido viendo, él está hablando a los fariseos y está hablando de todas aquellas personas que se autonombran pastores, de todas aquellas personas que están llevando a las ovejas por un lugar que no es el correcto, de los que predican y son parte de sectas pero que no predican la palabra de Dios. Todas esas personas son simbolizadas en este personaje que se llama aquí el ladrón. Jesús dice, ya volvemos al versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Así que tenemos que entender el sentido primario de esto es que si una persona se autonombra pastor, por decir algo, si una persona no estudia la palabra con la dirección de Jesús para enseñarla, ese es el ladrón, es el ladrón del que Jesús está hablando aquí. Y podemos decir que está dirigido por el diablo y todo lo demás que queramos, pero es algo importante que nosotros comprendamos esto, porque si no lo comprendemos, no nos vamos a dar cuenta cuando tenemos al ladrón enfrente de nosotros. Y Jesús dijo esto precisamente para que entendiéramos quién es el ladrón. Entonces dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si estuviéramos hablando de prosperidad, seguramente alguien estaría hablando de casas, carros y demás, pero cuando habla de vida en abundancia, está hablando no de cosas materiales. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que la vida es más que el cuerpo. Algo así. Espero no haberme salido del texto. Pero la vida es más que el vestido, la vida es más que respirar siquiera. Cuando habla de vida en abundancia, Jesucristo dice que antes de irse, en este mismo libro de Juan, él dice que mi paso os dejo, mi paso os doy. Vida en abundancia es tener paz, vida en abundancia es tener gozo. Dice el Señor Jesús, no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vida en abundancia es tener la tranquilidad de saber que el Señor Jesús murió por nosotros. Es tener la tranquilidad de saber que si Cristo viene hoy, yo me voy con Él. Es tener la tranquilidad de saber que aunque se acabe todo el alimento del mundo, Dios va a buscar la manera de que haya alimento para mí y para ti. Y suponiendo que Dios no supiera el alimento, aún en eso, el saber que tenemos a Cristo, ya eso es vida en abundancia. El tener la paz de Él y el gozo de Él. Por eso es que la Biblia nos dice que si pues habéis resucitado con Cristo, dice en Colosenses, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Tenemos que caminar siempre con la mirada puesta en Jesús, porque eso es la vida eterna. Jesús sigue diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ya dio su vida por usted y por mí. En cierta forma todos nosotros somos, no, en cierta forma no, todos los que hemos recibido a Cristo somos ovejas del Señor, y Él dio su vida por nosotros. La sangre de Cristo se derramó para limpiar nuestros pecados. Él murió para que usted y yo pudiéramos ser libres del poder de la muerte y del poder del pecado. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos bien claros en esto. Jesús murió para que tengamos vida en abundancia. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Este es un buen medidor, algo para medir si el pastor que tenemos es un buen pastor o es un ladrón o salteador.
Un pastor que cuando ve los problemas sale huyendo, entonces ese no es un buen pastor. David decía que cuando venía el oso o el león, él iba de frente al león y él le arrebataba las ovejas y lo mataba. Si el león se venía contra él, él lo mataba. David arriesgaba su vida por sus ovejas. A nosotros como pastores nos toca evaluar bien la responsabilidad que tenemos. Jesús sigue diciendo, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea, el asalariado dice que a mí no me pagan por perder mi vida, patita, ¿para qué te tengo? Y se va. Yo soy el buen pastor. Y quiero que preste atención a lo que Jesús está diciendo ahora. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y la pregunta es, ¿conoce usted a su pastor? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En este momento Jesús está hablando a Israel, y cuando habla de este redil se refiere al pueblo de Israel. Y cuando dice otras ovejas que no son de ese redil, se refiere a todos los que no somos del pueblo de Israel, que en ese tiempo supuestamente estábamos alejados de Dios. Entonces ahora Jesús nos hace cercanos al morir por nosotros en la cruz. Y la Biblia dice que somos un solo rebaño, un solo pueblo de Dios, una sola iglesia. Seguimos leyendo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si alguna vez usted escucha la pregunta, ¿quién mató a Cristo? Diga, nadie. Él puso su vida. Que si lo mataron los romanos, Jesús puso su vida. Que si lo mataron los judíos, Jesús puso su vida. Ciertamente los romanos y los judíos fueron instrumentos de Dios para que se cumpliera la profecía, para que Él pudiera morir en la cruz y derramar su sangre por todos nosotros. Pero Jesús no le agarró la muerte desprevenido. Fue que Él estaba en el huerto de Getsemaní, bien, pasándola bien con sus discípulos, y de repente llegaron y Él quedó, me vienen a buscar. No, Él mismo había dicho, vamos, ya viene el que me traiciona. Ya Jesús sabía inclusive el momento en que venían a buscarlo. Entonces, nosotros tenemos que comprender, a Jesús no es que le quitaron la vida de repente, Él sabía y ya estaba escrito y Él vivió para ese momento, porque dice que para eso lo envió el Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Y esta fuera a decir, ¿por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta discusión se ve durante todo el Evangelio de Juan. Que si es, que si no es, que si es, que si no es, que si es, que si no es. Y ahora más adelante le voy a hablar del secreto de por qué algunos pueden entender y otros no pueden entender. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es parte de lo que yo siempre llamo la hipocresía de los fariseos, la hipocresía de los judíos. Jesús, voy a tener que tomarme la tarea de buscar cuántas veces hasta este momento
Jesús les ha dicho y les ha afirmado a ellos de diferentes maneras que Él es el Mesías. Pero como ellos no querían creer, como ellos no estaban interesados en el Mesías, ellos lo único que querían era permanecer en el poder y tenían temor inclusive de que el Mesías apareciera y el poder que ellos ejercían se desvaneciera y que todo el mundo pusiera la mirada en el Mesías. También tenían temor de que por aparecer el Mesías los romanos vinieran y los atacaran y ellos, todo estaba centrado en que ellos pudieran perder su poder, su autoridad. Entonces Jesús dice, os lo he dicho, ya se lo dije, ustedes no quieren creer. Hermano, que no nos pase. Amigo que me escucha, que no le pase a usted. Créalo, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús murió por ti y murió por mí, murió por todos nosotros. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Eso es todo lo que Él pide. Cree en mí. Ellos no creían porque no querían creer. Jesús lo dice de la siguiente manera: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Quiero que veamos que Jesús está hablando y ha dicho ya varias veces que los que son de sus ovejas le creen. Los que son de sus ovejas oyen su voz. La gente que no oye la voz de Jesús es porque no son de sus ovejas. Si usted está siguiendo fielmente a Jesús es porque es de las ovejas de Jesús. Y si usted ve a alguien que no sigue a Jesús es porque no es de las ovejas de Jesús. Las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A veces preguntamos, tenemos la lucha siempre de si la salvación se puede perder, si no se puede perder, y etcétera, etcétera. Bueno, puede pasar que una persona que se diga cristiana, que asista a una iglesia, que sea inclusive fiel asistente a la iglesia, puede pasar que una persona así se pierda. Pero los que son de las ovejas de Jesús, dice el Señor Jesús, nadie las arrebatará de su mano. Los que son de las ovejas de Jesús están oyendo la voz de Jesús y siguiendo el camino que Jesús traza. Piense en el pastor y piense que usted es la oveja. Jesús va caminando delante suyo y le está llamando. Y de repente usted está con un grupo de personas y usted empieza a caminar hacia Jesús y ve que 2 o 3 más se vienen con usted, pero el resto se queda ahí atrás. Los que se quedaron atrás porque no son de sus ovejas. Así de fácil. Pero aún de los que van caminando con usted, puede ser que algunos no sean de sus ovejas y en algún momento se salen del camino. Jesús dice, nadie arrebatará mis ovejas de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando mis hermanos y yo estábamos pequeños, yo me desarrollé muy temprano, tenía como 11 años y era bastante más fuerte que mis hermanos. Y a veces teníamos unos juegos donde yo cerraba la mano y ellos empezaban a tratar de abrirla. Recuerdo que, hasta donde yo recuerdo, nunca pudieron, aunque ellos pueden recordar otra cosa. La ilustración es más o menos como esa. Ahora, entre Dios y yo hay una eternidad de distancia en cuanto a poder. Yo quizás podía retener algo de 2 de mis hermanos, pero si vienen 5 personas, por decir algo exagerado, seguro me abren la mano. Pero a Dios nadie le puede abrir la mano. Aunque venga toda la tierra junta tratando de abrir la mano, no pueden. Si usted está en la mano de Dios, nadie puede sacarlo de allí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú siendo hombre te haces Dios. Hay gente que dice que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Esa es una gran ignorancia. Para entender lo que Jesús dice, a veces nosotros no entendemos porque se está hablando en el idioma de otra cultura. Y la forma de hablar a veces no la entendemos. Pero los que están hablando aquí son de esa cultura. Eran del tiempo y de la cultura de Jesús. Entonces, para nosotros saber qué está diciendo Jesús, una de las formas es escuchar lo que ellos dicen. Y ellos dicen que Jesús estaba diciendo que Él es Dios. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que decir que Jesús nunca dijo que era Dios es una falsedad. Aquí ellos lo están diciendo. Quizás en la Biblia no salga registrado que Jesús dijo, yo soy Dios. Pero las cosas que Él hacía, las cosas que Él decía con sus palabras, con su lenguaje, en el lenguaje de ellos, Él estaba diciendo, yo soy Dios. Y ellos lo entendían, y nosotros debemos entenderlo como ellos lo entendían. Y Jesús es Dios, hecho hombre. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Mire que Jesús no niega, no rechaza lo que ellos dijeron. Y le dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Jesús dijo varias veces esta expresión. Y aquí también Jesús mismo nos está interpretando que cuando ellos dicen aquí que Jesús se hace Dios, cuando Él dice que es hijo de Dios, está diciendo que Él es Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús es Dios, que se hizo carne, que se hizo hombre para salvar a la humanidad. Procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero estaba bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. La razón por la que no podían prenderle ni matarle era porque no había llegado el momento. Así que Jesús, cuando se daban estas situaciones para calmar las aguas, se retiraba un poco, se apartaba un poco, y en este caso se apartó, dice, allá donde Juan estaba bautizando. Pero hay, pienso, tres cosas que comprender en este capítulo de Juan. Primero, los pastores que no buscan dirección en Dios, que no estudian la palabra adecuadamente, que no pasan tiempo orando y estudiando la palabra, son ladrones y salteadores. Gente que está repitiendo lo que oye que otro dice en lugar de estudiar por sí mismo para poder recibir de Dios y darle a las ovejas el alimento adecuado. De eso es que habla Jesús en el versículo 10, cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo segundo que debemos entender, las ovejas de Jesús siguen a Jesús. Por muchos años, cuando yo estaba recién convertido, escuchaba emisoras de radio para poder aprender más. Escuchaba todo lo que salía en las emisoras de radio cristiana y escuchaba a todo el mundo. Todo el que sonaba ahí yo lo escuchaba. Pero yo les puedo decir, fueron muchas las ocasiones en las que yo iba en el auto
Y sin saber nada en ese tiempo, ahora tampoco sé nada, pero sé un poquito más que aquel tiempo, habían enseñanzas que se daban y que yo las oía y sentía esto no está bien. Y con el tiempo Dios me mostraba cuál era el error en esas enseñanzas. Las ovejas de Jesús siguen a Jesús solamente. Y como siguen a Jesús, piensa en David, si los leones y los osos no podían arrebatar las ovejas de David, el diablo tampoco puede arrebatarle una oveja al Señor. Pero para eso tiene que ser oveja del Señor. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, por esos frutos también nos conoceremos nosotros mismos. Entonces yo quiero que esté bien clarito en algo. Usted quiere escuchar la voz de Dios, ore y pídale a Dios que le abra el entendimiento de su palabra. No se alimente solamente de lo que le da el pastor. Vaya a la palabra de Dios. Dios quiere revelarse a usted directamente. Él quiere que usted escuche su voz y que lo siga a Él. Cuando usted está siguiendo a Dios, usted va a saber reconocer cuando la voz que está escuchando no es la voz de Dios. Cuando el que está frente a usted es un ladrón y salteador, usted se va a dar cuenta casi instantáneamente. Entonces yo le invito a que usted, si no lo ha hecho ahora, hasta ahora, de aquí en adelante lo haga. Empiece a buscar en la palabra de Dios la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a tener un corazón sensible a ti, a tener un corazón, Señor, sensible a tu palabra, que quiera obedecer tu palabra y vivir de acuerdo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las enseñanzas y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor. Amén. Déjenme ver un momentito aquí porque hay algunos mensajes, no sé qué. ¿No hay peticiones? Bueno, Dios les bendiga, le doy gracias por estar, espero que Dios haya hablado a su vida y pues nos estamos viendo el domingo en la mañana. Le pidamos en oración. Padre, te damos gracias por tu amor, te entregamos este tiempo. Señor, bendice a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú extiendas tu mano, Señor, a nuestra nación. Ayudes a la familia, Señor, a salir fortalecidas de esta situación y para que también pronto podamos salir de este problema, de estos contagios, Señor, y para que la economía se recupere pronto, para que haya una muy rápida recuperación de la economía en el país y los empleos se recuperen con prontitud y las escuelas se restauren, Señor, y podamos, oh Dios, declarar gracias, Señor, porque tú haces la obra y porque tú eres el Dios Todopoderoso, soberano en todas las cosas. Gracias, Señor. Amén.